Hola, ¿cómo les va? Yo soy Fabiana Canti, adjunta de Derecho Cambiario y tengo a cargo la parte de Derecho Cambiario de la materia de concursal y cambiario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Antes de empezar con el tema que nos convoca, que son los títulos valores, quería aclararles cómo vamos a desarrollar las clases. Nosotros somos un grupo de 9 docentes abocados al área y decidimos para esta vía online distribuirnos una determinada cantidad de temas a cada uno. Los docentes por esta cantidad determinada de temas vamos a grabar los videos que sean necesarios y esos videos van a ser comunes a todas las comisiones. Quiere decir que de un tema determinado va a haber una única voz que reproduzca ese tema. Bien, y dejamos el trabajo en comisión específicamente para la clase que se da a través de la plataforma Zoom. Si ustedes ven el cronograma, van a ver que hay marcadas fechas con clases, esas clases se van a dar por videos grabados, y luego de una serie de videos grabados, hay una clase que se da por plataforma Zoom. Allí no se van a dar temas nuevos, sino que lo que vamos a tratar de hacer es un análisis reflexivo de todo lo que vimos en los videos grabados, invitando al alumno a hacer las preguntas, los cuestionamientos que se necesitan, y para tratar de tener un acercamiento mucho más directo con el alumno. Con respecto al contenido de las clases, ustedes van a ver que hay profesores que utilizan, aparte del discurso, las filminas. Otros que utilizan las filminas de una forma mucho más detallada. Yo lo que les quiero decir es que las clases no son de corte magistral, es decir, nosotros damos clases más explicativas y nuestro objetivo no es reproducir los textos, sino el objetivo es acompañar el abordaje que ustedes tienen que hacer de los libros y de los textos de los autores. Tratar de explicar y tratar de llegar a ese abordaje. Por lo tanto, el acceso a los textos es imprescindible. Los canales de comunicación que nosotros vamos a usar es la plataforma Classroom, de Derecho Cambiario, que ustedes ya tienen acceso. Ahí va a ser nuestro canal principal de información. Vamos a dar las novedades, subimos los materiales y vamos a subir los videos de todas las clases. Toda información se va a concentrar allí. Eso no quiere decir que aparte nos subamos también al CIU Guaraní, a la plataforma del CIU Guaraní. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ahí un área específica para derecho cambiario y eso hace que se puedan confundir los temas con concursal. Por lo tanto, cambiario va a ser subido junto con derecho de empresa, respetando el nuevo plan de estudio, y por eso preferimos concentrar todo nuestro trabajo en la plataforma Classroom. Es mucho más directa y más clara. Vamos a complementar con otras vías de comunicación, que es el Facebook, se llama Derecho Cambiario UNMDP 2020, y una cuenta de Instagram que abrimos recientemente, que es Derecho-Cambiario-UNMDP. Estos son canales complementarios. El que no los tenga, no se haga problema, porque la información, como les dije, va a estar en la plataforma Classroom. Pero nos sirve para hacer un mayor acompañamiento. Les dejo también mi WhatsApp, que es 223-680-9430, para aquel que tenga algún problema de conectividad o algún tema particular que quieran tratar con respecto a la materia y no se puedan comunicar por ninguna de estas vías. La intención es acompañarlos en todo este proceso y responder a las expectativas de ustedes y que la universidad y la sociedad tienen puestos en nosotros como docentes y en ustedes como alumnos y próximos abogados. Vamos entonces, dicho todo esto, a abordar el tema que nos convoca, que son los títulos valores. Primero decirles que ustedes ya han visto el tema, han visto títulos valores a lo largo de la carrera. Bien, tanto en comercial como en sociedades, ya han hablado y analizado el Warram, los certificados a plazo fijo, la carta de porte, el certificado de embarque, las acciones.
Todos ellos son títulos valores. Lo que nosotros vamos a hacer en esta materia es estudiar la teoría general de los títulos valores, que lo concentramos en la bolilla 1 y 2, y luego de la bolilla 3 a la 8 vamos a estudiar títulos valores específicos, que son los papeles de comercio. ¿Bien? Quiere decir que dentro del género de títulos valores, nosotros nos vamos a abocar a una especie que son los papeles de comercio, y dentro de esos papeles de comercio está letra de cambio, cheque, pagaré y factura de crédito. Por lo tanto, ya podemos decir que todos los papeles de comercio son títulos valores, pero que no todos los títulos valores son papeles de comercio. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que los papeles de comercio tienen caracteres específicos, distintos a los títulos valores en general. Comparten caracteres generales, pero se les suman determinados caracteres a la letra de cambio, cheque, pagaré y factura de crédito que no tienen los restantes títulos valores. Para analizar por qué fue necesaria la creación de los títulos valores, tenemos que darnos cuenta que el derecho como disciplina jurídica vino a regular los medios idóneos para tratar que la circulación económica, la circulación de la riqueza, se hiciera con la mayor certeza y seguridad posible. Quiere decir que toda la regulación de los títulos valores lo que tiende es a regular con certeza, seguridad y celeridad la circulación económica. ¿Qué es la circulación económica? La circulación económica es el movimiento de los bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de la gente dentro del mundo de los negocios. Nosotros, esa circulación económica ha ido siendo cada vez más compleja a través del desarrollo de la sociedad, ¿bien? Nosotros vemos, por ejemplo, a lo largo del desarrollo de la vida social, que el hombre primero empieza produciendo los bienes para satisfacer sus necesidades, ¿bien? Una vez que satisface sus necesidades, en las estructuras sociales más antiguas, necesita empezar a satisfacer otras necesidades y a intercambiar los bienes. Primero producía para él mismo, luego necesita producir para cambiar con otras comunidades o con otros clanes en su momento distintos productos para cubrir las necesidades de su clan. Ahí empiezan las distintas formas de cambio y circulación de la riqueza. Vemos que se va complejizando. Primero aparece el clan que satisface sus propias necesidades, y a medida que la estructura social se complejiza, aparece el desarrollo, la división del trabajo, el desarrollo industrial, hasta llegar a la sociedad moderna, tecnológica. La circulación económica va siendo cada vez más complicada. Aparecen dos aspectos importantes a regular en la circulación económica, que es la cantidad y la velocidad. La cantidad es la cantidad de bienes que circulan en un determinado periodo, y la velocidad es la rapidez con que esos bienes circulan en un determinado periodo. Supongamos que si nosotros tenemos dos sujetos que producen la misma cantidad de bienes, ¿bien? Y que obtienen por esa producción y circulación de bienes el mismo beneficio, si uno de esos sujetos hace circular los bienes en 6 meses y el otro los hace circular en 12, el que hizo circular los bienes y servicios en 6 meses obtuvo un beneficio más rápido que el que lo hizo circular en 12. Por lo tanto, en 12 meses duplica el beneficio. Bueno, este es un análisis muy básico de la economía política, pero que lo que nos sirve es para darnos cuenta qué vino a regular los títulos, qué circunstancia vino a regular los títulos valores. Dijimos que a medida que la sociedad avanzó, pasó de autoabastecerse a pasar al intercambio. Cuando aparece el intercambio, el trueque o la permuta directa, ahí aparece el germen de la circulación económica de los bienes y servicios. Primero el hombre accedió a la permuta, luego a la permuta directa, luego a la circular. Esto traía un montón de inconvenientes. Posteriormente tuvo que hacerlo cada vez más complejo hasta que obtuvo
una mercancía moneda, es decir, una mercancía a la que le atribuía un valor al cual podían hacer referencia una serie de productos y así servir como intercambio. Pero también la moneda mercancía traía un montón de inconvenientes por su traslado y demás, hasta que apareció la moneda metálica. La moneda metálica se convirtió en un circulante específico y lo que permitía era que, por un lado, se pudieran desdoblar las operaciones. Alguien necesitaba vender sus productos, obtenía la moneda metálica y luego, para satisfacer sus necesidades, compraba los productos necesarios y desdoblaba así las operaciones. También la moneda metálica tuvo sus limitaciones y fue necesario que para poder suplir y darle más velocidad a la circulación de la riqueza y darle más certeza, que aparezcan los documentos de crédito. Los documentos de crédito en forma genérica, en un sentido amplio, eran aquellos documentos que nos traían una doble posibilidad. Por un lado, nos diferían la exigibilidad de la prestación, ¿bien? Porque el acceso al crédito, ¿qué es el crédito en sí mismo? Es el cambio de un bien presente por un bien futuro. Por lo tanto, el acceso al documento al crédito nos permitía diferir la exigibilidad de la prestación por el bien que estábamos obteniendo en ese momento. Y además, que ese documento de crédito actuara como una moneda. Por lo tanto, se convierte en un circulante subsidiario. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los primeros documentos de créditos a los que se accedía tenían también cierta complejidad en la utilización. Uno de los medios para hacer circular el crédito era la cesión de créditos. Sigue siéndolo, pero para determinadas operaciones. La cesión de crédito tiene, como sabemos, algunas características. Por ejemplo, que hay que notificar al deudor cedido para que sea oponible, que garantiza la existencia y la legitimidad del crédito, pero no su efectivo cobro, no su realización. Y además, lo más importante es que la circulación que se produce a través de la cesión de créditos es una circulación derivada del derecho. ¿Qué dice entonces nuestro Código Civil y Comercial con respecto a la circulación de los derechos personales? Antes el 3270, hoy el 399, el artículo 399, nos dicen que nadie puede transferir ni un derecho mejor ni más extenso que el que tenía. Quiere decir que cuando nosotros trasladamos un crédito, cuando transferimos un crédito, colocamos al cesionario, o sea, al adquirente, en la misma situación que el cedente, que el sujeto que transfiere. Si nosotros suponemos una cadena de circulación, por ejemplo, que intervengan 3 sujetos, el sujeto emisor del crédito y 2 sujetos más que intervengan en la circulación, en un orden cronológico, vamos a tener que el primer adquirente adquiere la posición del sujeto emisor del crédito. Cuando ese primer adquirente traslade el crédito, las limitaciones, excepciones de que era pasible, el primer adquirente, se acumulan y se suman al segundo adquirente. Si a su vez transfiriera nuevamente el crédito, veríamos que todas las excepciones que eran pasibles, el primer adquirente, el segundo adquirente, se acumulan en el tercero. Esto es lo que es la circulación derivada de los derechos personales. Quiere decir que nadie puede adquirir un derecho ni mejor ni más extenso que tenía el sujeto que lo poseía y que lo transfiere. Esto traía en la circulación una serie de incertidumbres, porque supongamos nosotros, si tenemos que adquirir un derecho a través de una cesión de crédito, ¿cuál es el análisis que tenemos que hacer? Tenemos que analizar la procedencia de crédito, la legitimación, que las firmas estén mínimamente certificadas para saber la veracidad. Igualmente, aunque podamos
cubrir esas expectativas, no le vamos a poder asegurar a nuestro cliente que ese crédito no va a ser sujeto pasivo de alguna excepción que lo limite. ¿Cuáles son las excepciones que limitan los derechos personales? Quita, espera, pago, novación. Quiere decir que nosotros no vamos a poder saber con certeza la extensión de ese derecho. No basta leer el texto del documento para saber la extensión de ese derecho, las limitaciones de ese derecho, porque puede haber algún pago, alguna quita, alguna espera que se haya convenido en el transcurso de la circulación entre los sujetos que intervinieron y que sea oponible al adquirente. Esto es lo que sucede en la cesión de créditos, y era necesario superar estas limitaciones porque en el comercio la dinámica determina que se requiera de un instrumento que corra estas objeciones. El comerciante necesita saber, cuando se le da un documento de crédito, que es un circulante subsidiario de la moneda, que se le está dando el derecho que dice ahí, que esa es la extensión del derecho, y que tenga cierta certeza de la realización de ese crédito, y que lo pueda utilizar con rapidez. Si nosotros le decimos a un comerciante que vamos a comprar una determinada cantidad de cajones de mercadería, 100 cajones de tomate, y le vamos a dar una cesión de crédito, sin tener el conocimiento jurídico, nos va a decir que no. Y sin tener el conocimiento jurídico, si le damos como pago, como documentando el pago de esa compra, un cheque, nos va a decir que sí. Porque el comerciante sabe por práctica que ese cheque goza de ciertos recaudos que la cesión de un crédito no goza. Y eso es lo que nosotros venimos a aprender acá. El argumento jurídico de por qué ese comerciante sabe lo que sabe. La doctrina, respondiendo a esta necesidad del comercio, necesitando separarse de este principio de la circulación derivada de los derechos personales y del derecho de crédito, tiene que construir un instrumento que provoque la circulación originaria del crédito. Es decir, que el crédito circule como si recién el adquirente se conectara directamente con ese crédito, sin importar las situaciones jurídicas en que estuvieron los que le preceden en la cadena, y sin importar, y eso conlleva a que no provoca una acumulación de las excepciones que se pueden dar a través de una cadena de circulación de un crédito. Para esto, la doctrina recurre a la ley de circulación de las cosas muebles no registrables, que anteriormente estaba regulado en el artículo 2412, en la actualidad, ¿no? Y en nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 1895. La doctrina en su momento, cuando aparecen los títulos valores, recurre a este principio de tratar de aplicarle a la circulación de un crédito el principio de circulación de las cosas muebles, para provocar entonces la circulación originaria. Si nosotros, ¿cómo logra esto? Recurriendo a la teoría de la incorporación. La teoría de la incorporación, que algunos autores cuestionaron, es muy descriptiva, porque ¿qué nos dice? Dice que lo que se trata es de objetivar el derecho y representarlo, incorporarlo en un documento, de forma tal que forme una conexión inescindible entre documento y derecho, ¿bien? Que cree un instrumento nuevo. Que ese derecho esté representado de tal forma en el documento, incorporado al documento, que el documento pase a tener valor una vez que ese derecho es representado en el mismo. De esta manera se logra una construcción nueva, que es el título valor, que consta de dos elementos estructurales que son el derecho y el documento. Objetivando ese derecho, busca la doctrina
darle al derecho la circulación de las cosas muebles. Y dice, si el derecho nace una vez que se conecta con el documento, papel, el derecho existe una vez que se literaliza en el papel, y antes no existe. Si ese simple papel pasa a tener el valor que el derecho representado en él expresa, y ya no tiene solamente un valor extrínseco, aparente como el de las cosas muebles, digamos, por su apariencia, por su contenido, por su materialidad, sino por lo que él representa, entonces estamos en la creación de los títulos valores, de una nueva estructura jurídica. Esta nueva estructura jurídica se denomina título valor. Vemos entonces, bien, que aparece, como dijimos, los documentos de crédito, la insuficiencia de estos documentos de crédito, que nadie puede transferir un derecho mejor o más extenso que el que posee, lo que provoca una circulación derivada y una acumulación de excepciones. Estas dificultades determinan la aparición entonces del título valor, que persigue la certeza en la existencia del crédito, bien, que el que adquiere un crédito tenga la certeza que existe simplemente por leer ese documento que representa el derecho incorporado, que sea seguro en la realización del crédito, que haya probabilidad en la realización de ese crédito, dado que está literalizado y que sabemos que como no se acumulan excepciones, no va a poder ser excepcionado y los términos del derecho son los que surgen del título, y todos estos, tanto la certeza como la seguridad, nos permiten que circule con mayor rapidez y celeridad. Si el título valor, porque da certeza y seguridad, circula con mayor celeridad, entonces aparece un instrumento más importante y más seguro para la circulación económica. ¿Cómo se crea este título valor? Entonces, a través de la teoría de la incorporación, que pretende darle al crédito la circulación originaria, y para eso aplica la ley de circulación de las cosas muebles, que es el principio que la posesión vale título. Bien, dicho esto, entonces, aparece para Vivante el título valor, y Vivante, nos da la definición de lo que es el título valor. El título valor, el título de crédito, es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el mismo. Si nos detenemos hasta acá, entonces resumimos que la creación de los títulos valores tuvo como objetivo esencial desprenderse de la circulación derivada propia de la circulación del derecho de los derechos personales, y adquirir la ley de circulación de las cosas muebles, y para eso tuvo que objetivar el derecho para poderlo tratar como si fuera una cosa. Si lo trata el derecho como si fuera una cosa, por su vinculación con el documento, entonces podemos aplicarle la ley de circulación que se le aplica a la cosa documento. Y entonces podemos aplicar la circulación originaria. Y ahí vuelvo. Vivante nos dice, el título de crédito, le hace título valor, es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el mismo. De esta definición tenemos los dos elementos que hacen a la estructura funcional, que es el documento y el derecho, y los caracteres generales de todos los títulos valores, que es la necesariedad, la literalidad y la autonomía. ¿Qué características tiene entonces el elemento real o material de esta estructura funcional? ¿Por qué decimos que es una estructura funcional? Porque
un elemento interactúa sobre el otro y el título valor se entiende existente con estos dos elementos. Hago un paréntesis. Ustedes me van a decir que hoy tenemos los títulos regulados, los títulos desmaterializados. Ante el inminente avance de la tecnología, aparecieron los títulos no cartulares. Vamos a ver después cómo la doctrina actual adapta sus viejos conocimientos a la nueva tecnología. Vamos a ver que empezamos explicando la existencia del título valor y la circulación del derecho de crédito en forma autónoma, aplicando la ley de las cosas muebles a un derecho, porque lo objetivamos y lo representamos y lo incorporamos a un papel documento. Para en la actualidad hablar de la desmaterialización de ese título valor. ¿Bien? Sigamos. Vamos a ir lentamente, son muchos conceptos muy distintos y diferentes a los que ustedes venían tratando en otras materias. Dijimos entonces que la estructura funcional del título valor está formado por dos elementos característicos, que no sucede en otra institución jurídica. Tenemos el elemento real o material, que es el documento, y tenemos el elemento obligacional, que es el derecho. El elemento tiene las características de que es un elemento, es un documento, es probatorio como todos los elementos, como todos los documentos. La primera función que tiene un documento es la probatoria. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que estamos frente a un documento? ¿Por qué lo calificamos de documento? Y no decimos que es un papel que no tiene ninguna función. Porque el documento recepta hechos que tienen consecuencias jurídicas. Por eso nosotros decimos que estamos enfrente de un documento. Así que la primera función indispensable de un documento es la probatoria. Después tenemos otras características, que es el elemento constitutivo, dispositivo y legitimante. El elemento constitutivo, ¿qué quiere decir? Que este documento cumple una función al incorporar el derecho que lo constituye, lo hace nacer. Quiere decir que hasta que la representación de voluntad, la declaración de voluntad no se representa en el documento, el derecho no existe. El derecho nace, el derecho cartular nace cuando se incorpora al documento. Es tal la vinculación que tiene con el documento que por eso la doctrina italiana lo llama derecho cartolare. ¿Bien? Nace una vez que se incorpora. ¿Y por qué es dispositivo? Porque para ejercer el derecho, tanto para adquirirlo, para transmitirlo como para extinguirlo, se necesita tener una actuación sobre el documento. Si no se extingue el documento, el derecho no se extingue. Extinguirlo de alguna manera, como anularlo, por romperlo, por pagarlo. Estas características de probatorio, constitutivo y dispositivo determinan que el documento actúa como legitimante, porque como es constitutivo del derecho, para estar legitimado hay que tener el documento. Para poder ejercer los derechos que surgen de ese título, tenemos que tener mínimamente la posesión del documento. ¿Bien? Ahora, ¿cómo es ese derecho que se incorpora? ¿Qué características tiene? Bueno, fíjense que es una declaración unilateral de voluntad. Cuando nosotros vemos cómo están regulados hoy en el Código Civil de los títulos valores, vamos a ver que está dentro de otras fuentes de las obligaciones, en el libro 3, en el capítulo 6 del título 5 de otras fuentes de las obligaciones, y vienen en el capítulo 6 detrás de declaraciones unilaterales de voluntad como fuente de las obligaciones. Entonces, ese derecho que se incorpora en el título valor es una declaración unilateral de voluntad. ¿Por qué es una declaración unilateral de voluntad? Es incondicionada. Cuando hablamos de incondicionada, lo que decimos es que no que es pura y simple, porque tiene plazo, ¿bien? Por lo tanto, no es pura y simple. Pero
Cuando hablamos de incondicionada, lo que queremos decir es que no está sujeta a contraprestación del sujeto que va a ser beneficiario o destinatario de ese título o valor. No se lo puede condicionar. Yo no puedo decir, pagaré la suma de 50.000 pesos si se me entregan las mercaderías en tiempo y forma. No puedo sujetarlo a contraprestación. Sí puedo ponerle un plazo. Por lo tanto, no es pura y simple la declaración unilateral de voluntad. Lo que no puede estar es condicionada a una contraprestación por parte del destinatario. Es irrevocable. Quiere decir que esto no puede ser revocada una vez que sale del ámbito del emisor del título valor. No puede revocar no puede revocarlo, no puede enviar una declaración fuera de este título revocando esa declaración de voluntad. Es no recepticia. Para tener efectos no necesita que sea, para perfeccionarse y que tenga efectos, como dije, no necesita el consentimiento o la aceptación del destinatario. Una vez que uno crea un título o valor, sale de la esfera del emisor, esta declaración de voluntad incondicionada, no recepticia e irrevocable, obliga ya a su emisor, por lo que tiene como consecuencia de todas estas características un efecto vinculante. Vemos entonces esta estructura del título o valor. Ahora, los títulos valores tienen, cuando se crean en la doctrina, aparecen como una necesidad, dijimos, a darle más certeza, seguridad y celeridad a la riqueza. Cada vez que analicemos el por qué una norma está regulada así, ustedes van a ver que tenemos que todo el derecho cambiario está en vista del crédito, está en vistas del capital. A ver, nosotros la utilización que podamos darle a estos títulos valores va a ser de acuerdo a una postura de filosofía y de economía, de política económica. Pero lo que tenemos que saber, sí, es que es una sobreprotección al capital, porque todo el derecho cambiario está protegiendo al tercero. Tiene como objetivo proteger la adquisición de ese derecho, darle certeza, darle seguridad, darle celeridad, viendo al acreedor, protegiendo los derechos del acreedor. ¿Bien? Así que ahí tiene que estar puesta nuestra mirada para poder entender cuáles son los caracteres generales de los títulos valores. Todos los títulos valores, todos los que ya, como les dije, han visto a lo largo de la carrera, el certificado de embarque, la carta de porte, el warrant, los títulos de la deuda pública, los títulos, las acciones, el pagaré, el cheque, todos son necesarios, literales y autónomos. ¿Qué quiere decir que son necesarios? Son necesarios porque tienen el elemento real, tiene este carácter constitutivo. Es decir, el derecho nace una vez que esté incorporado al documento. Por lo tanto, el documento es necesario para ejercer ese derecho. Bien, es necesario para que nazca, para ejercerlo y para extinguirlo. Este carácter de necesariedad va a determinar que cuando nosotros veamos a un sujeto que quiere ejercer los derechos de un título para saber si se encuentra legitimado o no, tengamos que analizar si realmente, si tiene el título. ¿Bien? La literalidad está dada porque esta declaración de voluntad que está objetivada e incorporada al documento, nos va a determinar en los términos en que esté literalizada cuál es la medida y la extensión de ese derecho. Quiere decir que la expresión literal del derecho, de esa declaración de voluntad incorporada en el documento, es la que nos va a decir cuál es la extensión del derecho, aun cuando ese título, valor, remita a un instrumento por fuera. Como por ejemplo en el caso de las acciones. Sabemos cuál es la extensión del derecho porque leemos de ese título cuál es la extensión.
Pero sabemos también que ese derecho, el límite y la modalidad del ejercicio de ese derecho está remitido al estatuto social. No tenemos que entonces confundir literalidad con conceptos como por ejemplo la completividad, que lo vamos a ver más adelante. Y por fin llegamos al carácter autónomo. El carácter autónomo es el más trascendente porque es el que hoy en los títulos valores no cartulares vemos vigente sin ningún tipo de cuestionamiento. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es la circulación originaria del derecho. Provoca que el que adquiere el derecho representado en un título valor adquiera un derecho originario, como si recién se conectara con el documento. Cuando nosotros dijimos que para parecer que los títulos valores venían a regular y a buscar medios técnicos idóneos para tratar de que la circulación de la económica o la circulación de la riqueza fuera en forma certera, segura y rápida, dijimos que fue necesario desprenderse del principio de la circulación derivada del derecho y recurrir a la circulación originaria. Este carácter que implica la circulación originaria del derecho es la autonomía. La autonomía es una prescindencia subjetiva donde se va a prescindir de todas las excepciones que se fueron acumulando a lo largo de la circulación y que limitaban el crédito, así como también se va a prescindir de las situaciones subjetivas de los firmantes. Concretamente, el sujeto que adquiere un título valor que circula no va a poder ser sujeto pasivo de las excepciones que limitaban el crédito y que el deudor tenía con los que lo preceden en la circulación. Quiere decir que si nosotros tenemos un ejemplo, entonces, de un emisor de un título valor que luego lo entrega a un adquirente y este adquirente transmite el título valor a otro adquirente y este lo transmite a un tercero, cuando el tercer adquirente vaya a ejercer su derecho y se presente frente al emisor a reclamar el cumplimiento de ese crédito, a este tercer adquirente el emisor no le puede oponer las excepciones o limitaciones que el crédito haya sufrido y haya celebrado el emisor con alguno de los intervinientes que le preceden en el giro al tercer adquirente. Concretamente, no le puede el emisor oponer al tercer adquirente una excepción de pago que, por ejemplo, haya celebrado con el segundo adquirente o que haya celebrado con el primero. ¿A quién le puede oponer el adquirente la excepción de pago? El emisor, ¿a quién le puede oponer la excepción de pago? Al sujeto con quien la celebró. Quiere decir que hay una circulación originaria del derecho. No hay una circulación derivada. No hay comunicabilidad o acumulación de excepciones. Fíjense que tratar al derecho como si fuera una cosa mueble lo hace circular en forma originaria, conectando al adquirente directamente con el emisor, como si otros sujetos no hubieran intervenido en la cadena. ¿Bien? Entonces, ¿qué excepciones le puede oponer el emisor al adquirente? Solamente las que celebró con él. Si el tercer adquirente se conecta directamente con ese derecho, como si el primero y el segundo no hubieran existido, quiere decir que solamente el emisor le puede oponer al tercer adquirente las excepciones que celebró con él, no las excepciones que celebró con el primero o con el segundo. Tenemos que volver entonces, para no marearnos, y entender lo primero que dijimos hoy cuando empezábamos la clase.
¿Qué dijimos? Dijimos que el título valor vino a ser un circulante subsidiario de la moneda. ¿Para qué? Tenía dos funciones, dijimos. Una, difería la exigibilidad de las prestaciones. Porque si tengo un título valor, digo que hoy adquiero un bien y prometo pagar. Por lo tanto, hay un diferimiento en la exigibilidad. Esa era una de las ventajas. Y es introducir el crédito como un elemento fundamental en la economía. Bien, el cambio de un bien presente por un bien futuro. Lo que obtengo hoy, la prestación que obtengo hoy, por lo que prometo pagar o cumplir. Esa era una de las funciones. Y la otra es actuar como moneda. Bien, entonces, para entender el ejemplo que estamos dando de la circulación originaria, tenemos que entender que la autonomía se da en un ámbito donde intervienen un sujeto emisor, un primer adquirente, un segundo adquirente, un tercer adquirente, por ejemplo, ilimitada, que la única vinculación común que todos tienen, desde el primero desde el emisor hasta el tercer adquirente, por lo único que esos sujetos están vinculados es por el crédito. Uno lo emitió, se lo entregó documentando una prestación que recibió el emisor, le entregó el crédito al primer adquirente. El primer adquirente, por otra circunstancia, por otro negocio, le transmite el crédito a un segundo adquirente, y el segundo al tercero por otra circunstancia, por otro negocio jurídico. Ahora vamos a ver cómo aparece el título valor en la realidad. Quiere decir que el único hilo conductor que vincula al emisor, primero, segundo y tercer adquirente, es el crédito, la circulación de ese crédito. Entonces nosotros, cuando estamos en presencia de un título valor, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cómo circula el crédito? Si viene a mi estudio el tercer adquirente a ejercer el derecho de un título que está expresado en un título valor, la pregunta va a ser, mi pregunta como abogado, ¿cómo circula el crédito? La excepción de pago, que yo sé por otras circunstancias, tenía el emisor con el segundo adquirente, el pago que le hizo parcial, y que no está literalizado en el documento. ¿Se lo puede oponer a mi cliente tercer adquirente? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque mi cliente adquiere un derecho originario, nuevo, como si recién se conectara con el documento, como si los primeros y segundo adquirente, los que intervinieron en la cadena de circulación y que le preceden, no existieran. Por lo tanto, a mi adquirente no le va a poder ser oponibles las excepciones o limitaciones del derecho que circuló, de ese derecho de crédito que circuló y que el deudor tenía con algunos de los que intervinieron en la cadena antes que mi acreedor, antes que mi cliente. Bien, dicho de otro modo, y como lo dice Gómez Leo, al portador de buena fe no le puede oponer el deudor requerido de pago ninguna excepción o limitación de ese derecho de crédito que el portador, que el emisor le podría haber opuesto a los anteriores, o que tenía con alguno de los anteriores. Además de esta limitación en la comunicabilidad de las excepciones, la autonomía tiene como consecuencia la independencia de cada una de las obligaciones que adquieren los sujetos que intervienen en la cadena. Esto tiene como consecuencia que si alguno de los sujetos que intervienen en la cadena es incapaz, o la firma se firma por un sujeto haciendo una firma falsa, ¿bien? Estas circunstancias, debido a que cada relación y es independiente una de la otra, cada uno de estos derechos se adquiere en forma autónoma e independiente, no es tampoco materia de excepciones. Es decir, desde el punto de vista activo, desde el punto de vista activo, el portador de buena fe no va a ser sujeto pasivo de las excepciones que el deudor tenía para oponerles
a los que le preceden a él en la circulación. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista pasivo, podemos decir que un deudor no puede excepcionarse de pagar porque él es el sujeto activo que viene a procurar el cobro del crédito haya adquirido el crédito de parte de un incapaz o por una firma falsa. ¿Bien? Porque esa falsedad o esa firma falsa o esa incapacidad no impactan sobre la obligación que asumió otro firmante no incapaz o cuya firma es auténtica. Entonces, lo importante es, además de esto, por supuesto, se requiere la buena fe del adquirente para que pueda operar la autonomía. No puede operar la autonomía, cae este casi privilegio que otorga el derecho al acreedor, cae cuando el acreedor es de mala fe, es decir, está en connivencia, que se está tergiversando el derecho del deudor. Entonces, si nosotros pensamos que el derecho puede circular en forma originaria, que eso provoca la no acumulación de excepciones de carácter personal que limiten el crédito, si además vemos que hay una serie de independencias en las relaciones jurídicas que cada uno de los firmantes adquirió, cada una de esas relaciones, una es independiente de la otra, y por lo tanto la circunstancia personal que afecte a uno de esos firmantes no puede ser utilizada por algún otro para excepcionarse, como vimos, veremos entonces que la circulación del título valor es como si fuera una cosa mueble. No circula, no se le aplica la ley de circulación de las cosas muebles en forma directa, sino que circula como si fuera una cosa mueble. ¿Por qué? Porque esta independencia de las relaciones jurídicas que tienen cada uno de los que adquiere el derecho determina que si uno de los sujetos es incapaz o firmó falsamente, otro de los que adquirió una obligación en virtud de ese título no pueda utilizar esa incapacidad o esa falsedad de firma para excepcionarse, no puede decir, no, vos adquiriste el derecho, vos venís a ejercer un derecho contra mí porque lo adquiriste, pero lo adquiriste por una firma falsa. ¿Por qué? Porque hay una independencia de las acciones, de las obligaciones. ¿Y por qué? Porque el tercero, el que viene a ejercer ese derecho, es de buena fe. Bien, si es de buena fe, la independencia de las obligaciones asumidas por los firmantes es inconmovible, el carácter es autónomo. Entonces esto permite que el derecho circule a non domino. Quiere decir que ese sujeto adquirente, tercer adquirente, que hablamos por la tercer adquirente por la cadena, que dijimos primero, segundo, tercero, ¿no es cierto? Pero ese que adquirió en tercer lugar el título tiene buena fe, por lo tanto el principio autónomo es válido, y por lo tanto puede adquirir un derecho de un sujeto que no es dueño. ¿Bien? Por eso decimos que circula como si fuera una cosa mueble, porque no se aplica la última limitación del 1895 cuando habla de que la posesión vale título salvo para cosas robadas o perdidas, porque en el derecho cambiario, si es de buena fe, la posesión vale título aun cuando sea para cosas robadas o perdidas. Bueno, vamos a hacer un alto acá, pero les quiero comentar que toda esta fundamentación que vimos de la teoría de la incorporación para poder sostener este carácter autónomo, porque ustedes verán que no es propio. Para nosotros el derecho circulaba en forma derivada. Lo que estamos introduciendo ahora es un conocimiento nuevo. El derecho circulaba de forma derivada, todos adquirimos el derecho que tiene el anterior, casi ni lo teníamos que pensar, porque lo tenemos incorporado en nuestra estructura jurídica, en la que adquirieron hasta acá. Pero acá tienen que hacer un alto y darse cuenta que ahora hay una nueva construcción y que en los títulos valores el derecho circula como si fuera una cosa mueble. Ahora, toda esta construcción que se acudió a la teoría de la incorporación, objetivarlo, hasta algunos dicen
cosificar al derecho, tratarlo como si fuera una cosa, para poderle aplicar entonces la ley de circulación de cosas muebles y hacer una circulación originaria donde no se acumulen las excepciones. Ahora, con la reforma del Código Civil y Comercial y mucho antes ya con la recepción de los títulos no cartulares, vemos que entra en zozobra toda nuestra argumentación y la utilización de la teoría de la incorporación. Algunos dicen que realmente no hay una desmaterialización, sino que en los títulos no cartulares que prevé el Código Civil y Comercial actual hay una despapelización, pero que el soporte cambia, pero que hay soporte. Bueno, otros autores, y lo vamos a ver en una clase específica con títulos valores desmaterializados, lo que dicen es que realmente es la consagración de un derecho autónomo. Pero, y esa fue la discusión, si se los regulaba como títulos cartulares o como derecho autónomo. En el Código Civil y Comercial se recepta la reforma y se los regula como títulos cartulares. Perdón, como títulos no cartulares, perdón. Por lo tanto, se deja la postura de que simplemente se consagre un derecho autónomo. Ahora bien, dicho hasta acá, vamos a hacer una acotación, es que ustedes van a ver que en todos los libros de texto se analiza la letra de cambio. Hasta la reforma del Código Civil y Comercial, nosotros no teníamos legislado una teoría general de los títulos valores. Recién con el Código Civil y Comercial se recepta la teoría general de los títulos valores, que se desarrolla desde el artículo 1815 a 1881. Es el capítulo sexto del título 5, que es fuente de las obligaciones, y del libro de los derechos personales. Ahí está ubicado el tema de títulos valores. En el Código Civil y Comercial viene a reglamentarlos, viene a legislar sobre la teoría general, viene a incorporar a los títulos no cartulares, por lo tanto establece dos categorías, los títulos cartulares y los títulos no cartulares. Bueno, dicho hasta acá, espero que las preguntas surjan en la clase de Zoom. Hasta luego.